bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que a primera vista impone bastante. Sí, la verdad es que asusta un poco verla. Ya te digo. Contamos con manuales legales e extractos normativos de propiedad horizontal y como marco de referencia principal para este análisis a fondo. Un desglose muy detallado de la Ley 675 de 2001. Exacto. Una normativa que nos va a servir de brújula perfecta hoy. Eso es. La misión de esta inversión es clara. Queremos descifrar el complejo y a menudo bastante caótico mundo de las asambleas de copropietarios. Un mundo que suele dar bastantes dolores de cabeza, desde luego. Totalmente. La idea es transformar lo que suele percibirse como una simple y tediosa reunión de propietarios en un fascinante estudio de microdemocracia, de equilibrio de poderes y sobre todo de protección del patrimonio colectivo. Porque a fin de cuentas de eso se trata, de proteger lo nuestro. Bueno, vamos a desgranar esto. Si echamos un vistazo a las primeras páginas de estos manuales, la jerga hace que parezcan, no sé, el manual de instrucciones de una nave espacial. Sí. Hay reglas milimétricas, porcentajes cruzados por todas partes, cargos honoríficos y unas prohibiciones tajantes. Pero la realidad de fondo es que esto no es otra cosa que el guión exacto de cómo se gestiona el lugar donde dormimos, vivimos e invertimos gran parte de nuestro dinero. Es que no se trata simplemente de bajar al portal una tarde a discutir si se pinta la fachada de color crema o gris. ¿Qué va? Al leer las fuentes queda clarísimo que se trata de entender quién tiene el control real sobre el edificio y más importante aún cómo los mecanismos legales están diseñados para evitar abusos de poder a pequeña escala. Claro. Y si conectamos este entramado normativo con el panorama general, la rigidez de los documentos cobra muchísimo sentido. A ver, explícanos un poco esa conexión. Pues que una asamblea general no es ni de lejos un mero formalismo burocrático para rellenar un expediente. Es el máximo órgano de gobierno de una comunidad. El máximo. Eso es. Es el único espacio válido donde se toman las decisiones críticas para la sostenibilidad y el buen funcionamiento del lugar que habitan decenas o cientos de personas. Madre mía, visto así cambia la perspectiva. Cambia por completo. Lo que vamos a explorar hoy son las reglas del juego que sostienen ese microcosmos. Hay límites sumamente estrictos para quienes administran. Y menos mal. Sí, y existen secretos logísticos y legales para evitar que estas reuniones terminen convirtiéndose en un desastre organizativo digno de una película. Una comedia de enredos total. Exacto. Comprender la estructura que propone esta normativa y que resuena en casi cualquier legislación de propiedad horizontal del mundo es fundamental para garantizar una transparencia real. Pues leyendo precisamente sobre esa participación ciudadana o vecinal, me llama muchísimo la atención cómo los documentos abordan el inicio de todo este proceso que es la convocatoria, el famoso primer paso. Sí, que parece el verdadero campo de batalla logístico. Repasando los datos duros, resulta asombroso el nivel de detalle y los plazos inamovibles. No dejan nada al azar. Nada. La ley exige que la Asamblea General Ordinaria deba celebrarse obligatoriamente al menos una vez al año y específicamente hay una ventana de 3 meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Y un detalle crucial aquí. No se puede poner un cartel de cualquier manera en el ascensor avisando de un día para otro. ¿Qué va? La antelación mínima es de 15 días calendario y debe ser enviada por el administrador a la última dirección registrada de cada propietario. Pero fíjate que aquí hay un punto de las fuentes que brilla casi como una advertencia gigante. Aborda el gran dilema del horario y el lugar. Sí. El tema de cuando nos reunimos. Claro. La asamblea debe realizarse en la ciudad o región donde está el edificio. Idealmente en la misma sala de reuniones si la hay. Eso es de cajón. Sí, pero la advertencia legal señala una paradoja muy curiosa. Aunque la ley permite perfectamente hacerla en fin de semana, los manuales sugieren fuertemente programarla en la tarde de un día laborable. Caramba, pues a primera vista parece contraintuitivo, ¿no? Un martes a las 7 de la noche en vez de un sábado por la mañana. Lo parece,
Pero la lógica detrás de esa recomendación revela muchísimo sobre el comportamiento humano en comunidad. A ver, ilumínanos. La ley intenta blindar la participación por todos los medios posibles porque el ausentismo es el gran enemigo. Es el verdadero talón de Aquiles de todo este sistema. Claro, si no va nadie. Si la participación es baja, las decisiones de unos pocos terminan afectando a todos los demás, desvirtuando el espíritu democrático. Tiene todo el sentido. Por eso, el principio de buena fe en la convocatoria es vital. No se trata solo de cumplir un requisito de calendario, sino de elegir un momento que facilite la asistencia real. Ya es que un sábado por la mañana la gente tiene compromisos familiares o simplemente quiere descansar y dormir. Exactamente. Se disparan las excusas para no bajar a la reunión. Para combatir esta apatía crónica, los documentos recomiendan una herramienta clave. La comunicación constante, ¿verdad? Esa es. Se sugiere que los administradores no desaparezcan durante 12 meses, sino que envíen informes, circulares, correos, que den señales de vida. Eso es. Si la gente sabe qué está pasando con los fondos comunes todo el año, qué reparaciones están pendientes o cuánto ha subido la luz del garaje, es mucho más probable que asistan, porque el tema ya está en su radar. Es básicamente preparar el terreno para que cuando llegue el gran día no haya sorpresas y todo el mundo sepa que está en juego. Exactamente. Y hablando de ese gran día, si nos asomamos a una de estas reuniones a través de los manuales, notamos que hay roles muy definidos. Totalmente estructurados. Entender quién es quien resulta vital para conocer los límites del poder dentro del edificio. Y quiero que empecemos por la figura más visible y polémica. El administrador, sin duda. Ese mismo. Es la persona o la empresa que gestiona el día a día, rinde cuentas, presenta los estados financieros, elabora el presupuesto para el nuevo año y envía la convocatoria. El que da la cara, básicamente. Eso es. A simple vista, para cualquiera que no conozca la ley, el administrador parece tener el control absoluto del edificio. Esa percepción es súper común, pero la normativa establece una diferencia monumental entre informar y decidir. Claro. El administrador tiene la obligación ineludible de suministrar la información, proponer presupuestos y exponer el estado físico y financiero del edificio. Pero hasta ahí llega su potestad en la asamblea. O sea, que él propone, pero los propietarios disponen. Tal cual. Plantea escenarios y soluciones técnicas, pero el poder de decisión, el monopolio de la voluntad del edificio recae exclusivamente en la asamblea. Fíjate que leyendo la Ley 675, hay una sección diseñada específicamente para evitar que asuma ese control. Las prohibiciones. Sí, son como 6 reglas de hierro para evitar que se convierta en juez y parte. Me han parecido fascinantes. Son vitales. Repasamos la primera. Venga. La primera es de pura lógica. El administrador no puede ser el presidente de la asamblea. Claro, no puede dirigir su propio juicio. Él es quien rinde cuentas y presenta los gastos. No puede controlar los turnos de palabra de quienes van a criticar su gestión y decidir cuándo se corta una discusión incómoda, pero seguro que en la práctica lo intentan constantemente. La segunda regla va en la misma línea. No debería ser el secretario de la reunión. Y el motivo detrás de esta segunda prohibición es la custodia de la información. Para que no haya trampa ni trucos al redactar el acta pendiente, idealmente debe ser un propietario neutral. Exacto. Para garantizar la transparencia absoluta y evitar que se omitan quejas o se suavicen los debates en el documento final. Qué importante es eso. Y la tercera prohibición es quizá la que evita las jugadas más maquiavélicas. La de los poderes. Sí, el administrador tiene completamente prohibido representar a otros propietarios mediante poderes. Vemos el típico caso de vecinos que no pueden ir y le dicen, oye, vota por mí. La ley corta eso de raíz. Totalmente. Evita que acapare votos y termine aprobando su propio presupuesto sumando las delegaciones de vecinos ausentes. Sería un fraude al sistema democrático de la comunidad. Ahora bien, la cuarta regla introduce un matiz.
¿Qué pasa si el administrador es también propietario si tiene su propio apartamento en ese edificio? Buena pregunta. Pues la norma dice que tiene voz y voto por su propiedad, lógicamente, pero se le prohíbe votar en asuntos donde sea juez y parte. O sea, no puede votar en la aprobación de su propia gestión. Exacto. Ni en la fijación de sus honorarios para el año siguiente, ni en la validación de los estados financieros que él mismo redactó. De cajón. Y esto nos lleva a la quinta y sexta regla que terminan de cerrar este cerco. Cuéntanos. La quinta le prohíbe elegir al revisor fiscal. Esa potestad es exclusiva e indelegable de la Asamblea para asegurar que la persona que vigila las cuentas sea verdaderamente independiente. Exacto. Que no le deba el favor de la contratación a quien debe auditar. Y la sexta regla establece que no puede tomar decisiones de fondo sin autorización previa de la Asamblea. Nada de vaciar el fondo de imprevistos, ni cambiar el destino de los recursos o firmar obras gigantescas sin el visto bueno de la comunidad votando. Al analizar este diseño vemos un mecanismo ser sofisticado para prevenir la tiranía administrativa. Separando funciones se protege el dinero. Y ese ecosistema de evaluación y control nos lleva a otras dos figuras esenciales en la normativa. El revisor fiscal y el contador. A mí me suenan a personajes de novela de espías financieros. Sí, tienen unos roles súper específicos en esta trama contable y a menudo se confunden en el lenguaje de la calle. A ver, aclaremos quién hace qué. Sus roles son distintos. El contador es el profesional que elabora la contabilidad que luego presenta el administrador. Su deber es certificar las cifras. O sea, dar fe pública. Eso es. Dar fe de que se ajustan a las normas contables vigentes, como las famosas NIF. Hagamos una breve pausa ahí para aclarar ese término. Para quienes nos escuchan, las NIF son las normas internacionales de información financiera. El idioma universal del dinero. Exacto. Un estándar para asegurar que la contabilidad es transparente y que nadie puede maquillar las cuentas usando un sistema inventado en su casa. Una definición muy precisa. El contador asegura que los números cuadran. Por otro lado, el revisor fiscal va un paso más allá en la cadena. Él dictamina la legalidad de la operación, evalúa la gestión en su conjunto y confirma si esa información financiera es fidedigna frente a la realidad del edificio. Es como una auditoría profunda. Y algo crítico, tiene la obligación legal de informar directamente a la Asamblea sobre cualquier irregularidad que detecte. Ojo con eso, que no es moco de pavo. Y tengo entendido que no siempre son obligatorios. No. Los manuales señalan que el revisor fiscal es obligatorio por ley en edificios de uso comercial o mixto, pero opcional en los residenciales, aunque recomiendan tener uno si hay presupuesto considerablemente alto. Siempre. Y lo verdaderamente vital de ambos personajes es su exigencia de neutralidad. Tienen voz en la asamblea para explicar informes, pero no tienen voto. Deben mantener una postura estrictamente profesional. Cero discusiones de pasillo. Nada de tomar partido en conflictos entre vecinos. Solo ceñirse a la frialdad de la ley y los números. Aportan el hielo necesario cuando la reunión amenaza con volverse demasiado pasional por temas de convivencia. Que ya sabemos cómo somos. Desde luego. Y para cerrar el reparto tenemos a los asistentes que conforman el quórum, propietarios, apoderados legales. Pero hay un detalle interesantísimo en las fuentes. El tema de los inquilinos. Sí, rompe un mito enorme. Los documentos mencionan sentencias del Tribunal Constitucional colombiano que otorgan derecho a asistir a los inquilinos. Ojo, que no son los dueños de la vivienda. No, no lo son. De acuerdo. Pero viven ahí, sufren las averías del ascensor, utilizan las zonas comunes. Y por tanto la jurisprudencia les otorga derecho a voz. Eso es, para opinar sobre las dinámicas del edificio. Por supuesto, no tienen derecho a voto, ya que no son titulares del patrimonio ni asumen deudas estructurales. Pero es un nivel de inclusión democrática que muchísima gente que vive de alquiler desconoce. Completamente. Abre una ventana de participación vecinal fascinante. Y bueno,
Con todos los actores en sus puestos, entramos en la fase crítica, el desarrollo de la asamblea en sí. O cómo sobrevivir a la reunión sin perder la cordura. Ni la legalidad, que es clave. Imaginemos la escena, la clásica mesa plegable a la entrada del portal. Ese es el primer punto de control y el más determinante. Ahí se firma la hoja de asistencia. Un documento vital, no solo para el acta, sino para calcular los famosos coeficientes de copropiedad y ver si hay quórum válido. Y creo que debemos explicar esto. Adelante. En estas reuniones no funciona el sistema de una persona un voto, ¿verdad? Efectivamente, no. El coeficiente de copropiedad es un porcentaje asignado a cada inmueble, generalmente calculado en base a los metros cuadrados privados frente al total. Para poner un ejemplo visual para quienes nos escuchan. Claro, quien sea propietario de un apartamento de 200 metros cuadrados tiene un coeficiente y por tanto un peso de voto mucho mayor que quien posea un pequeño estudio de 40 metros cuadrados en la planta baja. De cajón. Y para arrancar legalmente, esa hoja de firmas debe sumar un porcentaje mínimo de esos coeficientes, asegurando que más de la mitad del valor del edificio está representado en la asamblea. Y aquí las fuentes encienden una alerta roja tremenda respecto a la logística de llegadas y salidas. Esto es un peligro constante. Si alguien llega tarde, registra su coeficiente. Pero la trampa legal ocurre al revés. Si alguien necesita irse antes, es absolutamente obligatorio que avise al secretario. Vemos mucho la escena del vecino que se aburre tras aprobar el presupuesto y se escapa por la puerta de atrás silenciosamente. Tal cual. El problema es que esa fuga resta su coeficiente del total presente y si varias personas hacen lo mismo y el porcentaje cae por debajo del mínimo legal, el quórum se tumba en medio de la reunión. Un desastre. Cualquier decisión que se vote a partir de ese instante queda automáticamente invalidada y expuesta a demandas. Por eso la gestión del tiempo recae sobre el presidente y el secretario. Son los verdaderos directores una vez que el administrador da un paso atrás. El presidente necesita un perfil muy particular. No basta con tener la voz más fuerte. Debe tener aplomo, ser un buen mediador, mantener el respeto y dominar el reglamento interno para no parecer un dictador, pero ejercer autoridad. Su función primordial es evitar que los debates sobre anécdotas menores se alarguen indefinidamente consumiendo la paciencia y el quórum. Es el director de orquesta que evita que discutir sobre las bombillas del pasillo dure 8 horas. Para lograrlo debe asignar tiempos estrictos por intervención y ser implacable para no permitir que se voten asuntos fuera del orden del día. Nada de decisiones sorpresa. Se puede debatir en ruegos y preguntas, pero no tomar decisiones vinculantes que impliquen gastos si no venían en la convocatoria. Eso es sagrado. Y cuando llega el momento de votar temas pesados, entra en juego la regla de oro del 70%. La mayoría calificada. Para ciertas cosas, la mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, se queda corta. Muy corta. El artículo 46 de la ley detalla cuándo se activa. Exige el voto favorable de al menos el 70% del total de los coeficientes del edificio. No solo de los presentes, sino del total de la copropiedad. Eso es. Se reserva para decisiones monumentales que alteran la estructura, el uso o el patrimonio a largo plazo. Ponnos un ejemplo. Si un grupo de vecinos quiere transformar el jardín común en una pista de pádel o en aparcamiento privado, no basta con que levanten la mano los 5 más ruidosos. Necesitan un consenso masivo del 70%. Y este mismo porcentaje aplica para imponer lo que la ley llama expensas extraordinarias que superen 4 veces la cuota mensual. Exactamente. También aplica para reconstruir un edificio destruido en más de un 75%, para modificar estatutos originales, adquirir inmuebles o liquidar la copropiedad. Es un mecanismo brillante. Garantiza que ninguna facción organizada puede imponer su voluntad sobre el bolsillo del resto. Y todo este esfuerzo titánico converge en el campo minado legal del que hablan las fuentes al final, el acta, el documento más peligroso e importante de la comunidad. Aquí se libra la última batalla.
El secretario tiene la responsabilidad legal exclusiva de tomar notas fieles y redactar este documento. Y la duda enorme que plantean los manuales es, ¿puede el administrador modificar o suavizar el acta al recibirla para imprimirla? La respuesta normativa es un rotundo no. El peso legal del artículo 47 blinda ese aspecto. Las decisiones deben constar en actas firmadas única y exclusivamente por el presidente y el secretario, quienes asumen la responsabilidad legal, civil e incluso penal de su veracidad. El administrador aquí es un simple mensajero. Carece de autoridad para decidir qué se incluye o qué quejas se excluyen. Y para evitar suspicacias, los documentos exponen un mecanismo de defensa fabuloso, la comisión verificadora del acta. Un grupo de propietarios voluntarios que certifican unos días después que la redacción es neutral y refleja lo que realmente se votó. Y ojo, que si el administrador interfiere o altera el acta a sus espaldas, las consecuencias escapan de lo anecdótico. Vamos desde la impugnación judicial total que puede congelar obras años hasta enfrentar cargos penales reales por falsedad en documento público o privado. Es que hay una tendencia a considerar el acta como un papelote aburrido que termina en un cajón. Pero en la realidad jurídica, ese papel legitima el cobro de dinero, avala contratos millonarios y modifica normas. Alterarlo es un fraude en toda regla. Llegando a la síntesis de todo esto, queda clarísimo por qué es crucial entender esta maquinaria. Conocer cómo funciona una asamblea y defender la intocabilidad del acta es el escudo que protege los ahorros de cualquiera que viva en comunidad. Es el sistema inmunológico normativo que evita tiranías. No se trata de memorizar artículos, sino de tener herramientas para defender el patrimonio familiar. Y todo este análisis ofrece una perspectiva que va más allá del bloque de apartamentos. Totalmente. Si lo pensamos bien, que un sistema tan cotidiano requiera una separación de poderes tan tajante, donde quien maneja la cuenta no preside y se exigen comisiones verificadoras y mayorías del 70%. Invita a una reflexión profunda. A ver. Si para gestionar la limpieza de un pasillo necesitamos tantos candados institucionales, ¿qué revela esto sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia casi innata a acaparar el control cuando se nos da la oportunidad? Uf. Qué gran pregunta. Frecuentemente vemos la citación en el buzón como una molestia, pero tras leer estos documentos, queda claro que es el laboratorio de democracia más puro, cercano y directo en el que la mayoría participará en su vida. Desde luego. En última instancia, la incógnita a resolver es, ¿estamos verdaderamente dispuestos a permitir, por simple desidia, que otros escriban el acta que definirá el rumbo de nuestro patrimonio? Una reflexión final que ciertamente cambia la forma de ver ese papel pegado en el portal. Hasta aquí nuestra exploración a fondo de hoy. Ha sido un recorrido fascinante. Nos despedimos por ahora esperando que quienes nos escuchan sigan cuestionando lo cotidiano y manteniendo la curiosidad por las estructuras que moldean nuestro entorno. Hasta la próxima inmersión.